Buenas tardes, un placer estar con ustedes estudiando el día de hoy la palabra de nuestro Señor Dios. Ah, lo mencioné en la mañana, no hemos podido, esta semana tuvimos que cancelar nuestro evento navideño en la iglesia y todas las actividades de esta semana por cuestión de que nos enfermamos varios de nosotros de la iglesia. No es COVID, o por lo menos por mi parte no lo es. Pero bueno, hemos decidido no abrir la iglesia por posibles contagios, entonces no abrimos. Entonces regresamos nuevamente, por lo menos esta semana, a estar dando los estudios por medio de las redes sociales, en este caso Facebook. Para los que lo ven en YouTube, también se subirá a YouTube, me parece, después de esto. Pero bien, abran sus Biblias por favor en Apocalipsis capítulo 3. El día de hoy vamos a estar estudiando la última de las 7 iglesias, que es la iglesia de la Odisea. Ya vimos la semana pasada Filadelfia, que es la última iglesia verdadera. Y el día de hoy, de los versículos 14 al 22, vamos a ver la última iglesia, la cual es una iglesia falsa. Es una iglesia apóstata. Dicen conocer a Cristo, profesan el nombre de Él, pero simplemente no lo son. La semana pasada vimos que Filadelfia será arrebatada. Bueno, recuerden que, para no confundirlos, recuerden que cada una de estas iglesias representa un periodo específico en la historia general de la iglesia. En esta ocasión, la Odisea también representa una época específica. Nosotros marcamos alrededor de lo que representa como el año 1850 aproximadamente, hasta después de los 7 años de la tribulación. Ellos sí van a pasar por la tribulación, la iglesia de la Odisea, la iglesia que esta iglesia local, la Odisea, está representando. Ellos sí pasarán por los 7 años de tribulación, puesto que no serán arrebatados, puesto que son la iglesia falsa. Ellos sí pasarán durante ese periodo, entonces ellos tienen su fin al final de los 7 años de tribulación. Esta es la única iglesia que crece junto con otra. En otras palabras, cuando vimos Éfeso, solamente era Éfeso y representa nada más Éfeso. Y cuando Éfeso dejó de ser, siguió el próximo, Pérgamo, Sardis, Esmirna, etc. Entonces cada una de estas iglesias tenía un lapso de tiempo específico donde únicamente esa iglesia estaba activa. En el caso de Filadelfia, estaba paralela con la Odisea. Filadelfia comienza primero y posteriormente empieza a surgir. Tiempo después de que inicia Filadelfia, empieza a surgir la iglesia de la Odisea o la iglesia falsa, aproximadamente en el año 1850. Esa fecha la ponemos porque es la fecha cuando más o menos la gran mayoría de las sectas que tenemos hoy en la actualidad comienzan a surgir. ¿Cómo lo son? Bueno, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todos los movimientos arminianos, todo lo que es el movimiento carismático pentecostal, surge durante ese tiempo. Naturalmente la ciencia cristiana y muchos otros comienzan a surgir a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, esa fecha. Disculpen. Ahora, el hecho de que estas dos iglesias crezcan juntas o paralelas el una con la otra, esto lo podemos ver también por medio de la parábola del trigo y la cizaña que nuestro Señor Jesucristo dejó en el libro de, bueno, lo podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 24 al versículo 52. En esa parábola, nuestro Señor Jesucristo es el dueño de los campos. Y se le dice,
Mire, tenemos un problema con el trigo está creciendo, pero juntamente con el trigo crece la cizaña al mismo tiempo. Y él dice, no se preocupen, cuando yo vaya, yo haré la separación entre el trigo y la cizaña, el trigo lo tomaré para mí, y la cizaña yo lo quemaré. Eso es lo que dice la parábola. Entonces, él estaba hablando precisamente de estas dos iglesias, de la iglesia de Filadelfia, la cual era la verdadera iglesia, la cual nuestro Señor Jesucristo tomaría para sí, y la iglesia de Laodicea, la iglesia falsa o la cizaña, la cual él apartaría y quemaría. Es decir, que ellos pasarían por el fuego de los 7 años de tribulación. En cuanto a la ciudad misma, esta se encontraba a unos 70 kilómetros al sureste de Filadelfia aproximadamente, también como unos 140 kilómetros de Éfeso. Era una ciudad bajo ley romana, como todas las otras que hemos estudiado, y era muy rica a causa de 3 factores de industria. Número 1, ellos eran famosos por cuestiones y tenían dinero por cuestiones de la producción de vestidos de calidad, como por ejemplo, bueno, también la ciudad de Tiatira era importante por eso y por el teñir de esos textiles. Entonces la textilera de lana era lo que le daba mucho dinero a esta ciudad de Laodicea, al igual como también las cuestiones medicinales. Era una ciudad de producción de fármacos. Ellos hacían un montón de cuestiones de farmacia y medicina antigua. También ellos tenían la minería y la refinación de metales preciosos. Entonces estas eran las 3 industrias que le daban mucho dinero a Laodicea: la minería y refinación de metales, la lana, la vestidura, los textiles, y la producción de medicinas o fármacos. Entonces estas eran las 3 industrias grandes en esa ciudad. Una de las diferencias grandes que podemos ver entre la iglesia de Laodicea aquí mencionada y las otras 6 iglesias que ya estudiamos es precisamente el hecho, muy interesante, de que Laodicea no tiene palabras de encomendación, es decir, de aprobación divina. Dios no está aprobando en ninguna manera a esta iglesia. Al contrario, esta iglesia tiene únicamente palabras de condenación. Esta es la única iglesia que tiene estas características. No tiene palabras de encomendación, ni una sola, y todas las palabras que tiene son en contra de ella. En cuestión a la fundación de la iglesia local de Laodicea, muchas personas son de la opinión que fue Pablo. Dice, es que Pablo fue quien fundó la iglesia de Laodicea. Hay algunos de nosotros, no todos, me vuelvo a repetir, muchos aún le dan es el crédito a Pablo por la fundación de esa iglesia local. Muchos de nosotros creemos que fue Epafras. Vamos rápidamente a Colosenses y ahí podemos verlo. Ahora, Colosa, la iglesia donde estaba la iglesia de Colosenses, es importante y ahorita les voy a explicar por qué. Tiene mucho que ver la iglesia de Colosa con lo que vamos a estudiar en esta noche. Pero vamos a leer rápidamente 1 Colosenses, capítulo 1 y versículo 7. Perdón. Dije 1 Colosenses, no tiene 1 Colosenses, capítulo 1, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, Epafras ayudó y estuvo altamente involucrado en la iglesia de Colosas, mientras que Pablo estaba en Éfeso.
Entonces, mientras que Pablo estaba en Éfeso, aproximadamente me parece que en Hechos capítulo 19 y capítulo 20, fue que surge la iglesia de Colosa, y también en ese mismo tiempo surge la iglesia de la Odisea. Ahora, lo que es la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea, estas son unidas geográficamente por un río. Este río se llama el río Lico, y este río es importante en el desarrollo de este estudio esta tarde, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Epafras, pasando ese río, bajando y subiendo por él, llega a Colosas y también a la Odisea, porque durante ese momento estaba Pablo en Éfeso durante un periodo de 3 años, entre Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 19. Entonces, yo como varios otros somos de la convicción de que Epafras fue el fundador de la iglesia de la Odisea y no Pablo, como muchos creen. Ahora sí, vamos a empezar con una oración para poder entrar en el versículo 14. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su salvación. Señor, gracias porque nos has dado la vida eterna, Señor. Y en este momento, Señor, muchos de nuestros hermanos de la iglesia están enfermos y no se están sintiendo nada bien, Señor. Y te estoy pidiendo por estos hermanos y aquellos que acaban de salir también de esta enfermedad. Le damos gracias porque podemos aún así reunirnos por medio de estos medios para poder estudiar juntamente con los hermanos y los oyentes y la gente que se conecta a la palabra de nuestro Señor. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo que mora en el corazón de cada cristiano, que nos enseña las cosas profundas de su palabra. Señor, le pedimos que podamos ser más como la iglesia de Berea también, y que nos pongamos a estudiar y a escudriñar las Escrituras y tomar nota de todo lo que estamos aprendiendo para poder comparar lo espiritual a lo espiritual. Señor, gracias le damos por su verdadera iglesia, la última iglesia, la iglesia de Filadelfia, la cual va a ser arrebatada. Y Señor, le pedimos que a la verdadera iglesia le pongas la carga, Señor, y el deseo por predicar fuertemente ante la iglesia falsa de la Odisea, y que ellos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Versículo 14 de Apocalipsis 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya hemos pasado mucho tiempo hablando acerca de los ángeles, es decir, el mensajero de cada una de estas iglesias. Estos ángeles son quienes recibieron estas cartas. ¿Por qué? Porque ellos iban a dar un mensaje a su congregación o a su iglesia. Iban a entregar este mensaje. Entonces no es el hecho de que es un ángel literal, sino un ministro, un pastor, un anciano de la iglesia, alguien que esté en el liderazgo de la iglesia, quien va a llevar el mensaje, quien lleva el mensaje a cada congregación. Entonces se le da esta carta al pastor o anciano o líder de la iglesia de la Odisea. Aquí vamos a ver algo muy importante. Dice el versículo 14: He aquí el amén. Ahora, en todas las iglesias, las 6 anteriores que se mencionan, en los primeros versículos siempre habla acerca de Cristo Jesús, porque Él es el que está escribiendo estas cartas. Él habla acerca de sí mismo con diferentes características. Aquí Él dice que Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, Cristo Jesús está hablando acerca de su persona, está dando una descripción. Por ejemplo, en el 3:1, a la iglesia de Sardis, Él dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, es una
características de Él, algo acerca de la persona de Cristo Jesús. A la iglesia de Filadelfia, en el versículo 7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra y cierra y nunca abre. Bueno, todas las 7 iglesias tienen una descripción al inicio de quién se trata que les está hablando, y nos da ciertas características de la persona de Cristo Jesús. En este caso se le llama a Él mismo se llama el Amén. Es decir, que este es un título propio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la palabra Amén viene siendo un nombre específico. Él mismo se está llamando el así sea. Y se está llamando Él el así sea porque su palabra es verdadera, porque Él es el testigo fiel, porque todo lo que sale de su boca es verdadero. Él es el así sea. A mí siempre me ha molestado, ciertamente me ha molestado entrar a las diferentes iglesias, ir y visitar diferentes iglesias. Y la congregación está gritando a todo pulmón: amén, hermanos, amén, amén. Y todos empiezan a gritar: amén, dígalo, pastor, dígalo, amén. Y en un servicio, en un sermón, se escuchan 300 amenes. Pues si la palabra amén no es, si la palabra amén es un título propio de la persona de Cristo Jesús, es un nombre de Cristo Jesús, el utilizar su nombre tan vagamente, sin un entendimiento de la palabra: amén, 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 dígalo, pastor, amén. ¿Eso qué es? Es utilizar el nombre de Dios en vano. Eso es exactamente lo que están haciendo, porque la palabra amén es un título o nombre específico de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo no estoy diciendo que es malo decir amén dentro de las congregaciones, pero hay un abuso constante, semana tras semana, de esa palabra, la cual es definitivamente un nombre propio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice en el versículo 14 también algo muy interesante que puede ser muy controversial, especialmente dentro de las sectas. Las iglesias que son verdaderas iglesias y no son sectas no tienen este problema. Pero vamos a hablar de esto. El versículo 14 nos dice que Él es el principio de la creación de Dios. El problema con eso es que estas sectas dicen: ya ves, Cristo no es Dios. Jesús es una creación. Es el primero de la creación, pero es creación de Dios. Él es criatura de Dios. No es eterno. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque Dios, Jesucristo, sí es Dios, sí es divino, y es completamente eterno. Recordemos lo que en sus propias palabras Él dijo: antes de Abraham, yo fui. Y Abraham fue antes de la encarnación de Cristo Jesús. En su humanidad, Cristo Jesús sí tuvo un inicio. Pero en su divinidad, Cristo Jesús fue antes que Abraham, antes del planeta, antes de la fundación del mundo, antes de todo, porque Él es el alfa y el omega. Me parece que eso dice en 1:6, me parece. Bueno, no. 1:8, perdón. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Él se está llamando ahí en el 1:8 no solamente eterno, sino omnipotente, porque Cristo Jesús es Dios. Pero bueno, las personas que leen este versículo
Yo escuché un término hace no poco por un pastor, y él me dijo que las gentes que leen este tipo de palabras y lo malinterpretan es porque él lo mencionó de esta manera, que estaban castellanizando la Biblia, o es decir, lo están viendo desde un punto de vista de cultura occidental, cuando la palabra de Dios es un libro oriental o del Medio Oriente, y la manera de escribir es algo distinto. Este versículo 14 no está diciendo que Él es el primero en ser creado, no está diciendo el principio de la creación de Dios, sino que está diciendo que Él es el que principió, podríamos decir, el que dio inicio a la creación de Dios. Él es quien empezó a mover los engranes para que el universo fuese creado. Él es el iniciador de la creación. No está diciendo que Él es el primero de la creación de Dios. Entonces están castellanizando la palabra de Dios. Y bueno, si eso fuese cierto, que Él fue el primero de la creación de Dios, entonces ¿cómo podemos explicar estos versículos? Vayamos rápidamente a Juan, capítulo 1 y versículo 3, hablando del verbo, como dice la Reina Valera, o la palabra, ¿okay? Es quien es Cristo. Dice el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Dios, por Cristo, por el verbo, por el Logos. Todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces está incorporando a Cristo Jesús como creador. Y que si Él no hubiera estado, si Él no hubiera existido, nada de lo demás de la creación hubiese sido hecho. ¿Por qué? Porque Él es el principio de la creación. Él es el que movió los engranes iniciales para la creación de no tan solo el planeta, sino el universo entero. Sin Él no hubiese creación. Ahora, un versículo muy interesante que habla acerca de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Es un par de capítulos más adelante, en Juan capítulo 3, con Cristo y Nicodemo. Y podemos observar en esta conversación que Él tuvo con Nicodemo en el versículo 14. Cristo está hablando de sí mismo. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. 13. Vamos a leer 13. 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Él está hablando acerca de Él mismo. Entonces está diciendo, yo tenía una vida antes que esta vida física. Yo tenía una vida divina antes de esta física. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de Él mismo. Él estaba hablando de no solamente su humanidad, sino porque Él descendió, sino su divinidad. Y dice, y sigo siendo divino. Estoy en el cielo. Observen lo que dice. Nadie subió al cielo, nadie ha ido al cielo, sino que descendió del cielo, es Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, ¿cómo puede estar aquí en la tierra? Porque descendió, y al mismo tiempo estar en el cielo. Porque Él y el Padre uno son. Mucha gente es confundida con ese versículo. Vamos a analizarlo nuevamente. Vamos a verlo en un poquito más detalle. 3:13, Juan 3:13. Nadie subió al cielo,
Hasta ese punto nadie había entrado en el cielo. La razón de eso es porque Cristo Jesús aún no había llevado cautivo a la cautividad. Todo aquel que murió previo a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo iba al seno de Abraham. No iban al cielo. Hasta después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo llevó a los cautivos a la cautividad, que pueden eso leerlo en el libro de Efesios, hasta ese punto fue que la gente en Cristo, al morir, comenzaron a ir al cielo. Previo a esto, nadie ha subido al cielo, no había subido al cielo. Por lo tanto, esto es lo que dice el 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió de los cielos, este es Cristo, el Hijo del Hombre. Él descendió y vino y se encarnó, y aquí caminó sobre esta tierra por 33 años, pero aquí él está hablando de su persona y dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si él todavía estaba vivo cuando él habló con Nicodemo en este momento, ¿cómo es posible que él está diciendo que él está en el cielo cuando él físicamente estaba aquí en el mundo? Porque eso implica su omnipresencia y su divinidad, y que él y el Padre uno son. Pero bueno, vámonos a ver otro versículo, Hebreos, capítulo 1 y versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces nuestro Señor Jesucristo no solamente hizo todas las cosas por medio de Él, haciéndolo a Él el principio de la creación, sino que sustenta todas las cosas. Muy bien. La iglesia de Colosenses, como les menciono, la iglesia de Colosa tenía un problema. Ellos estaban pensando, tenían un problema también con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo. Y por lo tanto, Pablo les tuvo que escribir esta carta a Colosenses. Y vamos a leer del versículo 15, capítulo 1 de Colosenses, del versículo 15 al versículo 20. Él es la imagen del Dios invisible. Y aquí, el primogénito de la creación. Y nuevamente no es que Él haya sido el primero de la creación, sino que con esta frase está hablando de su supremacía, de su preeminencia, la cual se menciona ahí mismo en el versículo 18. Para que en todo tenga la preeminencia. Entonces ahí la palabra primogénito del 15 de toda la creación está hablando de su supremacía o su preeminencia sobre todas las cosas. No es decir que Él es el primero de la creación de Dios, sino el que inició la creación. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es creador. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que inició la creación. Él en su divinidad estuvo antes. Él es el yo soy. Él es el alfa y el omega. Él es el omnipresente, el omnipotente. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No es Pedro, como muchos afirman. Es Él quien es la cabeza de la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todo subsiste y existe por Él. Y nada, sin Él, nada de lo que ha sido hecho
hubiese sido hecho. Regresemos a nuestro texto original, Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer versículos 15 y 16. Y aquí es donde viene en participación el asunto de el río Lico que ya había mencionado. Versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que estas son las palabras de condenación, porque no hay de encomendación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estos versículos son altamente sacados de contexto diariamente. Tantas personas utilizan esto para hablar de su estado de crecimiento espiritual. O eres frío o eres caliente espiritualmente. Que tú sí sea un sí, que tú no sea un no. O eres cristiano o no lo eres. O eres frío o eres caliente. Sé uno de los dos. Pero no puedes estar en medio. Entonces, así es como muchos lo toman. Pero esto está completamente errado. Esto no tiene nada que ver con tu crecimiento espiritual, ni tu estatus, si eres cristiano o no lo eres. No es un estado de espiritualidad, no es un crecimiento espiritual. No tiene nada que ver con eso. Se los voy a explicar. Aquí viene el asunto del río Lico. Como mencioné, el río Lico pasaba obviamente por muchos poblados. Entre ellos estaba cerca de la ciudad de Laodicea, se encontraba la muy famosa Colosa, que ya mencioné, y del otro lado se encontraba Hierápolis, entonces otra ciudad muy famosa. Entonces tenemos a Laodicea, que era muy rica, famosa también. A un lado de ella, a Colosa, al otro lado de ella, Hierápolis. Hierápolis era conocido por sus manantiales de agua caliente. Este río Lico pasaba entre estas tres ciudades. Y este río en Hierápolis era caliente. Y la gente iba y se metían en el río y en los manantiales de río caliente, y eran útiles estas aguas para cuestiones de beneficio corporal. Que me duelen los huesos, me duelen las articulaciones, me duele la cabeza. Vete y métete ahí en las aguas térmicas, en las aguas calientes de Hierápolis. Y la gente iba en busca de las aguas térmicas de Hierápolis, que era el río Lico. Eran útiles. En el caso de Colosa, este mismo río Lico, Colosa estaba alrededor de montañas y cerros, y el agua era puro, de manantial, hasta frío. Era un agua rica y buena para beber. La podían beber en tiempo de calor, en tiempo de frío. Siempre estaba fresca, siempre dulce, siempre rica, útil para el ser humano. Tanto el agua de Hierápolis en sus manantiales y sus aguas térmicas eran útiles, como también las aguas en Colosa eran útiles. Pero el problema en la Odisea, ahí el río, el cauce del río, fue entubado, podríamos llamarlo en cierta forma, pasaba por abajo de la tierra. Y cuando la extraían para utilizarla, el agua estaba sucia. El agua no era ni fría como el agua de Colosa, ni era caliente como el agua de Hierápolis, siendo el mismo río. Era considerado para la gente que iba y tomaba del agua, normalmente tomaban del agua y la escupían. ¿Por qué? Porque estaba mal el agua. Imagínense, si mi café estuviera malo, ¿yo lo tomaría?
Lo regreso. Así era el agua de la Odisea. Era un agua fétida, un agua estancada en esa zona de lo que era el río. No era apto para tomar. Por eso no era útil. Entonces volvamos a leer el versículo 15 y 16 con ese entendimiento. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, es decir, útil como el agua de Colosa, ni caliente, útil como el agua de Hierápolis. Ojalá fueses frío o caliente, es decir, que tuvieses algún tipo de utilidad. No tiene que ver con el estatus espiritual, sino con ¿es útil para Dios o no es útil para Dios? En este caso, no tenían utilidad. Pero por cuanto eres tibio, es decir, no me sirves, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así como la gente que no era localmente de esa zona de la Odisea. Iban y tomaban agua del Lico y lo vomitaban. ¡Guácala! ¿Qué es esto? Como dirían en Yucatán. ¡Fo! Ok. Esa es la idea detrás de esos versículos del 15 y el 16. Era una iglesia apóstata, una iglesia falsa. Ellos no tenían a Cristo en su corazón, no le pertenecían a nuestro Señor Jesucristo, aunque hablaban de Él. Hablaban de Cristo Jesús, hablaban de su salvación, hablaban mucho pero nunca fueron de Él. Vamos rápidamente a ver Mateo, muy famoso este versículo, Mateo capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, aquel que es útil en el ministerio, aquel que verdaderamente es salvo. Y la Odisea es una iglesia inútil. Hablan mucho de Cristo, hablan mucho del Espíritu Santo, hablan mucho de Dios Padre, dicen Señor, Señor, pero Él no los conoce a ellos. Si hablamos de la apostasía, podemos utilizar también el versículo que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Versículo 17, 3:17. Porque tú dices, yo soy rico. Recuerden, aquí vamos a hablar un poco acerca de la industria. En el 17 y 18 vamos a hablar un poco de la industria de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto lo podemos ver también por medio de Mateo. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 19 y versículo 23. Muy, muy conocido este versículo. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Sí hay cristianos ricos, económicamente hablando, cristianos muy, muy pudientes, pero son pocos. Y nuestro mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 19 que difícilmente van a entrar ellos. Son pocos los que son adinerados, que llegan a conocer a Cristo como su Salvador personal. Y la Odisea tenía este problema. Ellos eran ricos económicamente, decían, no tengo necesidad de absolutamente nada. Yo no necesito de eso, yo soy autosuficiente, yo puedo, yo tengo, yo hago, yo deshago, yo decido, ¿tengo con qué? A diferencia del que es pobre, el que es pobre dice, yo no tengo nada, no tengo cómo hacerle, no tengo dinero, es imposible, no hago ni deshago nada, vivo miserablemente,
soy un pobre, soy desventurado, soy todas estas cosas. Señor, necesito un Salvador, sálvame de esta miseria en la cual yo vivo. Por lo tanto, es mucho más usual que un pobre acepte a Cristo como su único y propio Salvador, a diferencia de una persona adinerada o rica que se da cuenta de que yo no tengo necesidad de nada, porque todo yo lo puedo en mí mismo. Bien, entonces, como mencioné, ellos tenían mucho dinero, pero aún así nuestro Señor Jesucristo, fíjense lo que los llama, dice, y no sabes, es decir, ellos no se consideraban a ellos mismos como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ellos no se consideraban eso. Pero Cristo Jesús aquí les está diciendo el amén, el que es testigo fiel y verdadero, porque su palabra y su nombre es el así sea. Él mismo, el así sea, les está diciendo, ustedes son los desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos y no lo saben. Pero yo les estoy diciendo la verdad como testigo fiel y verdadero que soy, el amén. Ustedes son todo esto. Me han rechazado porque aunque dicen Señor, Señor, yo soy tuyo, ustedes no tienen nada de mí en ustedes. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, vamos a ver esto, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que eso no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este versículo 18 es la contraparte a la industria que hizo rica a la ciudad de la Odisea. Recuerden, habíamos mencionado que ellos eran famosos por minería y por refinación de metales. Eran ricos y famosos por su producción textilera y por su producción de fármacos. Si nosotros observamos esto en el versículo 18, Él les está diciendo, compren de mí oro refinado en fuego. Obviamente, Él no estaba hablando de oro en cuestión a lo económico. Él estaba hablando acerca de oro, quien Él es. Él es el oro. Recuerden el oro en la palabra de Dios. Si ustedes han estudiado tipología o conocen algo de tipología, sabrán que el oro representa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él está diciendo, acepten mi oro, compren de mi persona, de mi divinidad, acepten mi divinidad como tal, para que seas rico. Entonces, ellos famosos por el oro, Cristo mismo es el divino, Él es el oro. Compran también, dice, vestiduras blancas. Ellos eran famosos por su producción de textiles. Y dice, no, sus textiles no sirven. Mis textiles les va a quitar lo desnudo. Entonces les dice, compren oro, compren de mi oro, porque ustedes son pobres. Si ustedes compran de mi oro, de mi divinidad, verdaderamente serán ustedes ricos, eliminarían su pobreza. Dice, sus vestiduras, sus textiles que ustedes producen, siguen desnudos. Se lo ponen muy bonitas esas ropitas, pero siguen desnudos. Vístanse de vestiduras blancas en mí y dejen de ser desnudos. Después dice la tercera parte, unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces en el 17 los llama ciegos, y aquí en el 18 les está diciendo, unge. Era un ungüento el colirio, que era de muy alta producción. Disculpen, en la Odisea. La Odisea era el productor número 1 de este ungüento para los ojos, el colirio. Entonces se lo ponían en los ojos y no sé qué tipo de medicamento era realmente,
pero era para que ellos pudieran ver. Quítate la ceguera con el colirio. Pero Él les está diciendo, ustedes, aunque tienen todos los fármacos y todo el colirio del mundo, y ustedes mismos lo producen, siguen estando ciegos, porque no han abierto los ojos por medio de mi ungüento. ¿Quién es el ungüento? ¿Quién es el aceite? El Espíritu Santo es el ungüento, Él es el aceite. Entonces abran sus ojos por medio del Espíritu Santo, que los convenza de pecado y de juicio y los traiga a mis pies. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo Jesús aún así les está dando una oportunidad. Les está diciendo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, abran sus ojos por medio del colirio del Espíritu Santo, de mi colirio. Abran los ojos y sean salvos, arrepiéntanse de sus pecados. Ahora, dice que Dios los amonesta. Ahí en el versículo, yo los reprendo. Ellos, la iglesia de la Odisea, van a pasar por fuego, como ya lo mencionamos, van a pasar por ser cizaña a los 7 años de tribulación. Y ellos ciertamente han tenido muchas denominaciones han tenido sus problemas. Y este tipo de problemas, o como lo menciona aquí, reprensiones y castigos, realmente es para que ellos entiendan quién es Cristo Jesús. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 25. Dice aquí, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. En otras palabras, pues todos los que no aceptan a Cristo como su único y propio Salvador y se oponen al Evangelio, que es Cristo Jesús mismo, dice, van a ser corregidos, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Eso es interesante porque aquí nos muestra en este versículo que es Dios quien concede el arrepentimiento. Y sabemos que millones sobre millones de personas van a ser salvos durante los 7 años de tribulación, tanto gentiles como judíos. En esos 7 años muchísima gente va a llegar al conocimiento de Cristo Jesús porque Dios les va a conceder el que se arrepientan. Porque la salvación es suya y no nuestra. Continuamos. Versículos 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo siempre es utilizado en cuestión a la salvación. A muchas personas cuando dan el plan de salvación utilizan Apocalipsis 3:20 y les está diciendo, mira, Dios está a la puerta de tu corazón. Dios está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo, aquí estoy, déjame entrar. Déjame entrar. Y si tú abres la puerta de tu corazón, Él entrará en ti y cenará contigo y tú con Él, y van a tener una relación íntima entre Cristo Jesús y tu persona, porque le has abierto tu corazón y le vas a conocer. Como acabo de mencionar y leímos en 2 de Timoteo 2:25, esa apertura del corazón viene cuando el ungüento, es decir, el Espíritu Santo, el colirio, efectúa el arrepentimiento o concede el arrepentimiento, como leímos en 2 de Timoteo 2:25. Entonces, es cuando Él decida realmente
que se abra la puerta, es que esa puerta se va a abrir. Y nuevamente recuerden, esto es por el hecho de que Él nos escogió, nosotros no le escogimos a Él. Versículo 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 21, al que venciere, está hablando de los verdaderos salvos. Y si regresamos a las 6 iglesias previas, al final de cada una de las iglesias menciona esto: al que venciere, como en el 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y en el 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, es decir, los que realmente son salvos. Y en el versículo, en el 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Entonces todo esto está hablando aquel que ya es salvo. En este caso, al que venciere es lo mismo, es decir, el que verdaderamente ha creído en mí y ya no es pobre porque ha consumido o aceptado la divinidad de Cristo Jesús, y ya no está desnudo porque ahora está vestido con la gracia de Cristo Jesús, y ya no está ciego porque sus ojos han sido abiertos por el Espíritu Santo. Ese es el que ha vencido. Y le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vamos a poder estar en el cielo juntamente con Él. Pero no nada más está hablando acerca de ir al cielo, sino tiene el entendimiento muy parecido al del 2:26, que yo le daré autoridad sobre las naciones. No nada más vamos a tener entrada al cielo, sino que voy a poder tener un trabajo en el milenio y en la eternidad para con Cristo Jesús. Vamos a ver algunos versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes, es decir, a los que vencieron, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, reyes y sacerdotes, eso es lo que seremos. El que venciere. También Mateo capítulo 19. Versículo 28. Dice la palabra de Jesús: les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, ahí estaba él específicamente hablando de a los 12 apóstoles. Sin embargo, el que venciere es todo aquel que en él ha creído. También lo podemos ver en Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30. Dice la palabra de Dios: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces la iglesia, los escogidos, los que hemos creído, vamos a tener participación en el cielo por la eternidad y ciertamente en el milenio después de los 7 años de la tribulación. Finaliza esto con ese muy conocido ya
frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de la Odisea, la iglesia falsa, deja de ser mencionada como la Odisea. Cuando nos adentremos a partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, del 6 al 19, estaremos estudiando acerca de los 7 años en sí, los 7 años de tribulación. Y durante ese tiempo la Odisea no se menciona, porque deja de ser llamada la Odisea y comienza a ser llamada la Gran Ramera. Muchos han dicho que la Gran Ramera es la Iglesia Católica Romana, puesto que es la que se sienta, o el Vaticano, para ser específico, porque es la que se sienta sobre la ciudad de los 7 montes. Y yo así lo creo también. Sin embargo, creo que va a ser una colaboración entre las sectas falsas junto con la Iglesia Católica Romana al frente dirigiéndola. Esto se llama ecumenismo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, gracias a Dios por la iglesia verdadera. Y lo único que podemos decir en cuestión a la iglesia de la Odisea es: predíquenles, para que cuando sea el tiempo de Dios de concederles el arrepentimiento, se arrepientan y le conozcan como Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por la salvación. Le pedimos, Señor, por la iglesia de la Odisea. Sabemos que es la iglesia falsa, pero usted los urgió a que se arrepientan. Y si la urgencia de arrepentimiento venía por parte suya, Señor, y viene por parte suya, entonces sabemos, Señor, que de esa iglesia falsa ciertamente debe de haber aquellos que aceptan a su Hijo Jesucristo como su único propio Salvador, que sean ungidos con el aceite y abren los ojos para que vean la verdad, que consuman y compren de ese oro refinado, es decir, de la divinidad de su Hijo Jesucristo, y que por ende sean vestidos de blanco a través de su gracia. Gracias le damos, Señor, por todas las iglesias que testifican, los hermanos, las hermanas que hablan de su palabra y que se paran delante de sectas falsas e imparten a Jesucristo, a este y este crucificado y este su Hijo Jesucristo resucitado. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.